Saludo a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional, director de MB Consultores. Hola Manuel, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola Alejandro, buenas tardes. Muy bien, ¿y a ti? Bien, gracias Manuel. Pues, Gracias. ¿qué opinas de lo que pasó en Nueva York con la audiencia de Gerardo Mérida? Bueno, creo que fue un primer paso de algo que no habíamos visto nunca. Un secretario de Seguridad Pública estatal, en este caso de Sinaloa, compareciendo por haber ayudado al crimen organizado, recibiendo un soborno mensual de $100,000, se decía, y cooperado también para que tuvieran acceso a armas de alto poder. Y dentro de lo más relevante, me parece, es pues el paquete en el que está incluido Gerardo Mérida, del cual forman parte otros 9 servidores públicos. Y bueno, él tuvo un rol muy relevante en la entidad de Sinaloa durante su función como secretario de Seguridad Pública. Y también dentro de esta relevancia de lo que pasó hoy en la Corte de Nueva York, pues fueron las declaraciones de la juez que se reportaron, en la que dijo, pues la evidencia es abundante, y dio 2 meses a la Fiscalía y a la defensa para que pueda estudiar estas evidencias que están ahí, que se entiende son registros técnicos, entrevistas, documentos que se obtuvieron pues por algunos testigos de manera directa también. Entonces creo que estamos en la antesala de un tsunami jurídico diplomático por todo lo que va a implicar y los recursos que Gerardo Mérida usará tratando de sacar el máximo provecho del sistema judicial estadounidense para cooperar a cargo, me imagino, de declararse culpable, pero esto sin duda implicaría pues reforzar las pruebas y los señalamientos que ya se puedan tener y que aún no se han conocido contra el exgobernador Rubén Rocha Moya. Es que lo que acabas de decir es la clave, Manuel. Sí, Gerardo Mérida quiere llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para tener una sentencia lo menos fuerte posible, lo menos severa posible. Y la única manera de lograr eso es que él hable todo lo que sabe. Exactamente, y además recordemos que hay otros 8 imputados, descontando a Rubén Rocha Moya, que pues también tienen mucha información disponible, y esto es muy interesante porque un caso tan crudo de crimen organizado y narcopolítica se vincula con la teoría, y en este caso aplicaría lo que se conoce como teoría de juegos y el dilema del prisionero, donde en los modelos abstractos hay incentivos para cooperar y para no cooperar, para mantener silencio. Sin embargo, recordemos que Gerardo Mérida decide entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, donde el incentivo para mantenerse en silencio ya no funciona, porque además es asimétrico. De estos 10 imputados por el Departamento de Justicia estadounidense, pues los que tienen la mayor ganancia son Rubén Rocha, evidentemente, y toda su familia, y el senador Insunza. Y de ahí vamos hacia abajo, en una escala mucho más operativa, que llega hasta el exalcalde de Culiacán y hasta el exjefe de la policía también de Culiacán, en Sinaloa. Entonces, es obvio que que pocos ganaron mucho y muchos ganaron poco. Y como bien decías, Alejandro, la alternativa de Gerardo Mérida, pues es decir lo que sabe, y no solo decirlo, porque se ha especulado mucho en este tiempo que cuando se entrega y cruza la frontera, lo hace acompañado de evidencia soportada en dispositivos digitales como memorias USB, donde estaría posiblemente un registro en audio, video, quizás fotográfico, de muchos elementos que estarían incriminando a Rubén Rocha Moya, que además pues fue el jefe directo en tanto gobernador de Sinaloa de Gerardo Mérida, que era el secretario de Seguridad Pública. Entonces, pues cada vez se cierra más la pinza, y me parece que esto también contrasta un poco con el discurso de ayer de la presidenta Sheinbaum, en el que celebraba los 2 años de su triunfo, pero se refiere a este contexto que estamos platicando, y vemos que cada vez Rubén Rocha y su camarilla son más indefendibles, y el costo de defenderlos y de protegerlos se está empezando a volver muy alto, y por más voluntad que exista de tener un debido cuidado con ellos, es tan grosera la evidencia, y va a seguir siendo, que resultará imposible protegerlos. Pero parece que el gobierno ha decidido defenderlos cueste lo que cueste. Sí, yo creo que aquí hay un punto muy interesante de contraste, porque si revisamos
los casos anteriores de mexicanos que fueron expulsados hacia Estados Unidos desde México por razones de seguridad nacional, no entenderíamos por qué en el caso de Rubén Rocha Moya y todos los demás 9 imputados, pues no se aplica la misma consideración de seguridad nacional y se procede a su detención y extradición hacia los Estados Unidos. Aquí no, aquí se ha decidido primero descartar la contundencia de la afirmación de responsabilidad criminal. Se han pedido pruebas, que las pruebas están pues de manera abierta, amplia, y no se han querido ver, pero no solo se han pedido pruebas, sino además pues se supone que la semana pasada tuvo Rubén Rocha un acercamiento con la Fiscalía General de la República y no se le detuvo. Y entonces vemos que en la parte administrativa del gobierno, pues no hay este interés de detenerlo y parecía más bien de protegerlo. No, y en la parte política, sí, yo creo que están las explicaciones. Sí. No, y no solo eso, Manuel, después de esa visita que hizo Rubén Rocha Moya a la Fiscalía General de la República, la propia Fiscalía dijo que no había pruebas de las acusaciones en su contra. Exactamente, y es algo que parece contradictorio porque recordemos también que en julio de 2024, cuando es detenido, bueno, es aparecido el Mayo Zambada en Estados Unidos y es asesinado el diputado federal Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues la Fiscalía de Sinaloa da una versión inverosímil de un robo de vehículo y finge el homicidio de Cuen Ojeda. Se cae esta puesta en escena, renuncia la fiscal de Sinaloa y es la propia Fiscalía General de la República la que atrae esa investigación. Entonces hay muchos elementos al respecto, está el propio señalamiento del Mayo Zambada hacia Rubén Rocha Moya y las pruebas me parece que no están porque no las quieren ver. Eso es lo que estamos deduciendo, porque están muchos señalamientos, están también pues toda la parte que en su momento señaló Héctor Melesio Cuen Ojeda en contra de Rubén Rocha Moya, a quien responsabilizó de su vida también en una intervención que tenía de podcast que transmitía en Sinaloa, pues llegó a ser muy claro señalando a Rubén Rocha como responsable de lo que le pudiera pasar, más todo el auge de violencia y otras declaraciones que el propio Rubén Rocha llegó a dar a medios de comunicación diciendo hay que pactar con la delincuencia. Entonces, pues me parece que están ahí, no se han abierto las líneas de investigación que tendrían que abrirse pues prácticamente de oficio, es más, y permíteme un símil, y que tampoco ha ocurrido. Cuando se detiene a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de esta organización criminal La Barredora, pues me parece que tendrían que llamar a comparecer por lo menos en calidad de testigo a Adán Augusto López Hernández, el senador, que no lo han llamado. Y en este caso, que está detenido en Estados Unidos, Gerardo Mérida, pues también deberían de por lo menos como testigo mandar a llamar a Rubén Rocha Moya como su jefe que fue, y no lo han llamado. Ahora, aquí hay una característica importante, que es lo que te decía de la parte política. Ambos fueron llamados en su momento por el expresidente López Obrador como sus hermanos, literal. Sí. Entonces creo que esta coincidencia no es tal, sino más bien pareciera una directiva de protección al más alto nivel, pues buscando que no pase nada, pero me parece que es ingenuo y como país, como administración, creo que vamos un poco contrarreloj, donde los 6 meses que vienen de este 2026 van a ser críticos para determinar qué es lo que va a pasar, porque en el contexto del discurso que pronunció ayer la presidenta Sheinbaum, hoy el embajador de Estados Unidos en México señala que cada pues descalificación o desencuentro es una oportunidad perdida para cooperar y nuevamente pues reitera este llamado a que puedan trabajar de manera coordinada, pero es muy difícil si las visiones son diferentes y mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos ve la culpabilidad de Rocha Moya, hay evidencias suficientes en el país y no los ve la Fiscalía General de la República. Entonces va a ser muy difícil poder coordinar así. Sin embargo, ya tenemos al primero de los implicados, que es Gerardo Mérida, emplazado para dentro de 2 meses pues presentar los argumentos que a su defensa convengan y por supuesto las pruebas para poder pactar con el Departamento de Justicia, y cada vez más se irán haciendo más evidentes los elementos que apuntan a Rubén Rocha Moya como responsable de haber protegido
al crimen organizado. Y están también las declaraciones de los propios miembros de la familia Guzmán Salazar y Guzmán López y los del Mayo Zambada. Entonces, pues prácticamente ex colaboradores de Rubén Rocha lo podrían señalar, ex delincuentes que vivieron en Sinaloa lo podrían señalar, y va a ser muy difícil poder, pues como se dice coloquialmente, tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Pues vamos a esperar a ver qué más pasa en este juicio que está comenzando o que está por comenzar de Gerardo Mérida en Nueva York. Esperar a ver dónde aparece o cómo aparece el ex secretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, que también se había dicho se había entregado a las autoridades en los Estados Unidos, pero no se ha sabido más de él. Es correcto, se especuló mucho al respecto, que estaba ya pactando esta entrega, que se habría entregado en Europa y posteriormente habría sido trasladada a Estados Unidos, pero sí, no hay todavía una contundencia sobre su presencia en Estados Unidos y su acuerdo con el Departamento de Justicia. Y lo mismo ocurrió la semana pasada y el fin de semana con el exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, con Marco Antonio Almanza, que igual empezaron a correr estos rumores, estas versiones que se habría entregado. Él mismo pues habría grabado un video en el Jardín Botánico de Culiacán diciendo que todavía no, pero me parece, Alejandro, que es cuestión de tiempo que los otros 9 terminen entregándose, porque también déjame decirte que mientras más tiempo pase y más pruebas aporten los testigos que decidan colaborar, pues menos incentivos tienen los que lleguen más tarde, que es parte, me parece a mí, del diseño institucional del sistema de justicia estadounidense, donde mientras más rápido lleguen a colaborar y más contundentes y definitivas sean las pruebas para condenar a las partes acusadas, más beneficios pueden obtener. Entonces yo creo que de aquí a 2 meses, cuando Gerardo Mérida regrese a la Corte de Nueva York de nuevo, es muy probable que por lo menos 1 o 2 personas más ya se hayan entregado, que puede ser este mismo exsecretario de Finanzas o el exsecretario o el exdirector de investigación o bien el exdirector de la Policía Municipal de Culiacán, los que tienen menos incentivos para no cooperar. De acuerdo. Pues estaremos atentos y comentándolo contigo, Manuel Balcázar. Gracias. Gracias a ti, Alejandro, y al auditorio. Seguimos pendientes. Hasta luego. Tarde. Buena tarde.